Saludo, qué bueno encontrarnos una vez más en Luces para juntos conversar de arte y literatura desde Tele Mayabeque. Hoy nuevamente el equipo de Luces se trasladó hasta la sede provincial de la Asociación Hermanos Saiz. Tendré el inmenso privilegio de conversar con un nieto del valeroso comandante Mambí, Benigno Padilla Hernández. Quédese con nosotros y verá de quién se trata. La sugerencia es a que mantenga usted la atención frente a la pantalla y así pueda disfrutar además de las secciones habituales de nuestro programa. Comenzamos. Y como anuncié hace algunos segundos, tengo el inmenso placer de conversar esta tarde de lunes con el profesor Ricardo Ortega Nápoles, bisnieto del valeroso comandante Mambí, Benigno Padilla Hernández, que participó en el legendario combate de Moralitos junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. Bienvenido al programa, profesor. Gracias. Las gracias a usted por concedernos un tiempo de su agenda y poder departir sobre su vida y sobre su obra artística que está referida específicamente a la literatura. Pero vamos a echar un poquito la memoria hacia atrás. Lajero de corazón, lajero de nacimiento y por convicción. Pero ¿cuándo surge ese primer chispazo, ese amor por esta manifestación artística en Ricardo? Desde pequeño, de niño en mi casa siempre hubo mucho respeto por los libros y mucho interés por la literatura. Mi padre principalmente, y mis padres, pero mi padre principalmente nos estimulaba a que leyéramos, ¿no? Y yo empecé a darme cuenta que me gustaba escribir como en la época en que los adolescentes descubren 16 años, escribo por primera vez una pequeña síntesis biográfica de ese bisabuelo Mambí y la mandé a un concurso literario histórico aquí en San José en aquella época y tuve una pequeña mención y ahí empecé. Por ley de la vida, usted se supera en la escuela de idioma y como es militante de la Unión de Jóvenes Comunistas recibe una misión y que no es precisamente en la provincia de Habana, sino en la Isla de la Juventud. Cuénteme al respecto. Cumplí 20 años en la Isla de la Juventud y recién empezaba el fenómeno de las SBECs. SBEC, Escuela Secundaria Básica en el Campo. Exactamente. Y me incorporo, ya estaba graduado de Escuela de Idiomas y me pongo a trabajar como profesor de inglés y estudié la carrera de maestro de secundaria y primaria durante 4 años. Alternaba trabajo y estudio. Llega a la Isla de la Juventud, se junta el trabajo y el estudio, pero llega una oportunidad sumamente importante en su vida profesional. Ingresar a la Asociación Hermanos Saiz HS. Efectivamente. Me incorporo a los talleres literarios, en este caso al taller literario de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, porque mi interés por escribir seguía. Y en los talleres literarios es donde yo como que me toman más en serio y empiezo a aprender lo que es la técnica, empiezo a conocer de literatura, empiezo a intercambiar con otros escritores y para mí fue un momento de descubrimiento de mi vocación, de canalizar mi vocación como escritor. La Isla de la Juventud también fue el punto de partida para desarrollar su obra literaria y por ende superarse dentro de esta manifestación con las cuestiones técnicas. Hay que hablar de talleres que recibió de importantes personalidades de la cultura cubana. ¿Puede hablarme un poco al respecto? Los talleres literarios, yo tuve mentores, por decirlo así, Onelio Jorge Cardoso, Manuel Cofiño, Félix Pita Rodríguez, que todavía vivía, Soleida Ríos, la poeta, por supuesto, Alberto Serret, o sea, personas que fueron como mentores, como guías, como te decía. Zenel Paz también, gente que Zenel Paz un poco ya de mi generación, pero éramos las personas que aprendíamos mucho también en el intercambio, porque la literatura en el taller se aprende sobre la práctica. Una experiencia única, pero vale preguntar, en ese momento, con aquella juventud, ¿percibió el profesor Ricardo la importancia de recibir talleres de esas grandes personalidades de la cultura cubana? Sí. Siempre lo supo. Sí, para mí fue un lujo y fue un privilegio
tener esas personas, poder acercarme y poder escuchar la opinión de esas personas y aprender directamente de ellos. La Isla de la Juventud le permitió escribir, yo diría que la segunda obra, la primera novela, pero la segunda obra, porque la primera fue la síntesis biográfica de su bisabuelo. Esta novela, La Cruz Pinera, ¿de qué trataba? En la isla empiezo a escribir cuentos cortos, cuentos breves, no para niños, sino cuentos para adultos, que después salieron publicados en una antología, en un libro que se llama Como Brujas de Mayo. Y escribo la novela, empieza la idea de una novela que se llama La aventura de la Cruz Pinera, que es la cruz de Isla de Pino, Pinera, que está en la cueva de Punta del Este, la cueva número 1 de Punta del Este. La Cruz Pinera es una pictografía aborigen, rupestre, que es una especie de brújula, porque marca exactamente los 4 puntos cardinales. La boca de la cueva está orientada hacia el este, por eso se llama la zona así. Y en esta historia, pues una especie de novela de aventuras, unos niños son testigos de que están robándose esa joya de esa cueva que le llaman los arqueólogos la Catedral de las Antillas, y ellos impiden, la historia es cómo impiden ese robo y cómo restauran esa pictografía. Profesor Ricardo, se impone el momento de la primera pausa en el programa para disfrutar de la siguiente sección en Luces a cargo de la colega Maydelín Remón, donde siempre se aprende un poco más, sobre todo si de identidad cultural se trata en esta joven provincia de Mayabeque. Luego volvemos con la conversación. Quiero saber si se publicó o no se publicó su primera novela. Encantado. Me cuenta, Enseguida pero se lo será contaré. después de la pausa. Adelante el material. Buenas tardes, estimado televidente. Una vez más ocupa los titulares la jornada de teatro amateur Blanca Becerra, con sede en la ciudad de San Felipe y Santiago del Bejucal, Mayabeque, desde el 10 y hasta el 13 de octubre. El evento de las artes escénicas se inscribe en la jornada por el Día de la Cultura Cubana y hasta significa la vida y obra de esa gran actriz y cantante que fue Blanca Becerra y que aún se recuerda como la damita ingenua, la gallega socarrona, la mulata soez, entre otros personajes que deleitaron a los espectadores en el Teatro Alhambra. La jornada de teatro amateur Blanca Becerra contiene un extenso e intenso programa cultural que incluye la presentación de varios grupos de aficionados de todo el país, así como de otras naciones tales como Colombia, México y Brasil. El encuentro Blanca Becerra vindica el amor a las tablas, por ello circunscribe un grupo de actividades, intercambio de experiencias entre creadores, debate, actualización acerca del teatro contemporáneo y los interesantes talleres que enriquecen al artista. La primera jornada de trabajo contará con la presencia de grandes artistas quienes dialogarán acerca de los elementos fundamentales del teatro, técnicas de actuación y el desarrollo corporal en el escenario. La jornada de teatro amateur Blanca Becerra, que desde este 10 y hasta el 13 de octubre se desarrollará en Bejucal, nos permite regresar a nuestro José Martí cuando afirmó: el teatro es copia y consecuencia del pueblo. Un pueblo que quiere ser nuevo necesita producir un teatro original. Y hasta aquí mi comentario de hoy. Prometo encontrarme con usted la próxima semana en Luces. Y luego de las proposiciones volvemos al set de luces. Les recuerdo que estamos hoy justamente en la sede central de la Asociación Hermanos Saiz en Mayabeque y converso con el profesor
Ricardo Ortega Nápoles, bisnieto del valeroso comandante Benigno Padilla. ¿Cómo se va sintiendo nuestro programa, profesor? Estoy muy a gusto en este programa. Qué bueno. Conversamos de la primera novela que usted escribe en la Isla de la Juventud, la incógnita que quedó pendiente. ¿Se llega a publicar esta novela? Efectivamente, sí se publica porque la novela quedó finalista en el concurso La Edad de Oro del año 85 aproximadamente. Y en el 87 la publicó la editorial Gente Nueva, que es la que publicaba literatura para niños en aquella época. Culmina una etapa importante de su vida personal y profesional en la Isla de la Juventud y vuelve a la tierra que lo vio nacer. Y aquí recibe otra encomienda, dirigir la Casa de la Cultura Genaro de la Rosa. Coménteme de esta experiencia en particular. Me hacen esa propuesta porque en aquel momento no había quien dirigiera la Casa de la Cultura y me pareció interesante. Estuve un tiempo director de la Casa de la Cultura y después regresé a trabajar, me incorporé a la Escuela de Idiomas Mártires de San José, donde estaba la secundaria básica Ignacio Hermanos Gómez. Pero como experiencia fue muy buena porque era una tradición que continuaba en San José, la tradición cultural. La Casa de la Cultura tenía una vida muy intensa y era muy importante. La casa estaba siempre llena por el día de niños, con talleres, por las tardes con adultos, por la noche con actividades. Había artes plásticas, había música, había coro, había teatro, literatura, talleres literarios. O sea, teníamos una vida muy peñas campesinas, pero agrego también la función de la biblioteca, la función de la galería de arte. O sea, todo eso estaba dando una vida muy interesante a la ciudad, que yo pienso que además era una continuación de décadas anteriores, que eso venía, ¿no? Nosotros estábamos haciendo esa función, ¿no? Se le da la posibilidad de ingresar a la Unión de Artistas y Escritores de Cuba como presidente de la sección de literatura. ¿Qué importancia le concedió en su momento a que la UNIAC expandiera por todo el país sus ideales culturales y artísticos? Eso fue un acierto de la UNIAC, que empezara a abrir sedes en distintas provincias, que nos permitió conocernos a todos los escritores, no solamente escritores, sino también músicos y también pintores y también actores en todas las provincias, y empezamos a intercambiar, y eso de alguna manera ayuda a que la cultura y el arte se fueran mejorando, ¿no? Y a mí a nivel personal fue muy interesante y me aportó muchísimo conocer a gente muy valiosa, gente muy creativa. La literatura lo acerca a los medios de difusión masiva y vamos a empezar por la radio. ¿Cómo llega la obra del profesor Ricardo a Radio Camoa, emisora municipal hoy de San José de las Lajas, capital de esta joven provincia? Otra experiencia nueva. Radio Camoa me llaman y me dicen que como soy escritor, que voy a escribir guiones de radio. No tengo ni idea de cómo se estructura un guión de radio, pero digo que sí, porque yo sabía que podía escribirlo, que yo podía aprender a escribir guiones de radio y que yo podía trabajar con contenidos. Hice programas de entrevistas para trabajadores y programas musicales también. Había un programa que se llamaba Gracias por la Música, que lo hacía junto con Mayra Luz Alemán, la soprano, que también era la Jera. Y también me vinculé a Radio Cadena Habana, haciendo un programa que se llamaba El Programa de los Mosqueteros, que era un programa de literatura infantil también. De la radio a la televisión, redacción infantil del antiguo Canal 6, Cuba Visión. ¿Cómo llega aquí? Había un resurgimiento de la literatura infantil en la Cuba de los años 80 también. Nuevas visiones, no solamente en la literatura para adultos, en la poesía, sino se incorporaba temas como la fantasía, la magia, la ensoñación, y temas como las preocupaciones que ahora son muy importantes, los temas de la ecología, los temas del medio ambiente, ¿no? Nosotros empezamos a
escribir sobre maltrato animal, deforestación, contaminación ambiental, contaminación de las aguas. Nos adelantamos bastante y vinculamos la literatura para niños con la televisión. Escribimos dos series que son bastante conocidas. Una es el Cucumí se despierta los domingos, de la que yo fui co-guionista en su momento, junto con Norberto Domínguez Oliva, y después ya a cuatro manos escribimos también la serie Somos Medicinales. Se llama originalmente Los Niños Somos Medicinales, el nombre comercial fue Somos Medicinales, que está considerada actualmente como una serie que se adelantó a su época, porque es la primera serie infantil de tema ecológico de Hispanoamérica. La radio y la televisión se preocupan muchísimo por la superación constante de todos sus miembros. Hay una anécdota en particular que me gustaría que usted le comente a los televidentes, y es precisamente en su paso por la televisión cubana, un taller breve que tuvo la oportunidad de recibir a cargo de Fernando Birri, y bueno, el premio Nobel de Literatura, el GAO, Gabriel García Márquez. ¿Cuánto significó eso para usted? Yo trabajaba para la redacción infantil del Canal 6 de la televisión cubana, y los guionistas de aquella época tuvimos oportunidad a través de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano de acceder a distintos talleres que daba la Fundación, y algunos de estos talleres los pude dar con Fernando Birri, el director de cine argentino, y por supuesto con Gabriel García Márquez, que aprendimos mucho de guiones. En aquella época fue muy interesante. Estaba también ocurriendo un cambio en la visión de los guiones, de cómo estaba entendiendo la nueva literatura vinculada con los niños. Interesante experiencia esta, profesor. Se impone el momento de la segunda pausa en Luces. Le invito a disfrutar del siguiente itinerario, donde también se aprende siempre un poco más de la cultura de esta joven provincia de Mayabeque. ¿Quiere transitarlo? Vamos allá. Pues adelante entonces el material.
Minutos finales de luces y volvemos al set. Les recuerdo que estamos hoy justamente en la sede central de la Asociación Hermanos Saiz en esta joven provincia de Mayabeque, conversando con el profesor lajero de corazón y de nacimiento también, Ricardo Ortega Nápoles. Estamos llegando al final, pero quiero conversar de un evento emblemático que se mantiene en esta joven provincia y que precisamente la Asociación Hermanos Saiz tiene que ver mucho en él. Y usted es fundador de este evento, la Ceiba de Don Alejo. ¿Cuándo surge y por qué? Mira, Eliober, esto es o fue una de esas cosas interesantes que ocurren en mi vida, que ocurrieron de las tantas cosas interesantes que me han ocurrido en la vida. Leyendo La consagración de la primavera, la novela de Alejo Carpentier, descubro que Carpentier mencionaba a San José de las Lajas, mencionaba las canteras de Camoa, mencionaba el camino de Güines y mencionaba una zona donde había un árbol, porque las ceibas y los ciclones son unas constantes en la literatura de Carpentier. Y entonces me sorprendió muchísimo encontrar eso. Y hablando con mi padre, me contó que Carpentier había vivido de pequeño en esta zona por motivos de salud, en Loma de Tierra específicamente. Y el personaje de La consagración de la primavera dice que él descubre, que él redescubre, reencuentra su identidad, en este caso como cubano, debajo de ese árbol que es una especie de árbol mágico, madre de todos los árboles, ¿no? Y decidimos que como 21 de diciembre es el cumpleaños de Alejo Carpentier, pues se lo podíamos celebrar en el 21 de diciembre de 1992. Cuando analizamos la literatura como manifestación artística, podemos percibir que son múltiples los géneros que ella posee. Pero siempre el artista se enfoca en uno o en dos, que son los que prefieren. En el caso del profesor Ricardo, ¿cuál o cuáles son esos géneros literarios que le cautivan el corazón? La narrativa, la cuentística y las novelas, sobre todo. Ahora me está ocurriendo el fenómeno de que me está interesando mucho porque hay un boom mundial de las series. De hecho, he encontrado recientemente fenómenos que he visto series que superan al libro original. También está ocurriendo eso, ¿no? Una cosa que me interesa mucho, estoy muy interesado en ese tema ahora. Y tengo cierta preocupación de la desaparición de la poesía como tal, la poesía escrita, que se está convirtiendo en otra cosa, quizás haya más poesía visual. ¿La mirada sigue siendo infantil? No, no solamente. Infantil y juvenil y adulto. Ya mi literatura viaja junto conmigo. Mis personajes siguen siendo algunos cubanos que viven fuera, como yo, de Cuba y personajes de otras partes del mundo también. Más de 25 años fuera de su país, residiendo en España, pero la distancia no ha impedido de que el profesor Ricardo escriba y que tenga siempre presente a su terruño. Hay que hablar de una novela que recientemente ha sido publicada y es precisamente 5 puntos cardinales. Hábleme un poco de esta producción literaria. Los 5 puntos cardinales son 5 personajes y de hecho el narrador de la novela es un adolescente cubano que habla como un niño cubano de manera oral. Quizás toda mi experiencia de la radio se acumula también ahí porque el personaje graba fragmentos de su historia y la novela está compuesta de esos fragmentos grabados por ese adolescente y de cartas escritas por el supuesto autor de la novela. Cierto es que a un artista la vida no le alcanza para ejecutar toda su obra y todos sus proyectos, pero siempre está enfrascado en hacer cosas nuevas. En el caso del profesor Ricardo, ¿qué proyecto le ocupa su tiempo en este momento? El proyecto más interesante al que me voy a vincular ahora es un trabajo de una fotógrafa inglesa que se llama Virginia Cares, que viaja por el mundo y hace fotografías muy interesantes. Y queremos publicar un blog de imágenes en el cual aparezcan textos tanto en español como en inglés y vamos a trabajar en colaboración haciendo como no lo que llaman caption, no lo que le llaman pie de foto, sino textos como pequeñas viñetas de prosa poética que un poco completen la poesía visual con la poesía escrita.
Éxito en ese proyecto, profesor. Llegamos al final, pero no puede escapar usted a la máxima de luces, donde el invitado hace el precierre con una frase donde toque en alguna medida a este nombre que ilumina, pero además nos identifica en la parrilla televisiva de Tele Mayabeque. ¿Cuál es su frase? Luces para iluminar las palabras. Gracias, profesor, por asistir a la cita. Un verdadero placer. Gracias por invitarme. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Las puertas del canal están abiertas para usted y para su obra. Ponemos punto final a la emisión de hoy, pero antes te recuerdo que tu criterio, tu mirada nos interesa. Puedes comunicarte a través del siguiente correo electrónico, luces@telemayabeque.icrt.cu, o seguirnos en Facebook. Ahí te va la dirección, www.facebook.com/luces. En YouTube están nuestros programas una vez transmitidos, pues nuestro director lo sube. La dirección, www.youtube.com/luces. Y si quieres un contacto más directo, pues disca los siguientes números: 47 86 62 24. Recuerda, juntos hacemos camino al andar. Nos vemos la próxima semana.